Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Qué alegría encontrarnos hoy domingo, primer día de la semana, ya en curso este sexto mes del año 2022, segundo domingo de este sexto mes en el que vivimos y Dios nos ha regalado la vida y nos ha permitido disfrutar de esta nueva semana en el propósito de glorificarlo solo a Él. Y este servicio, este culto en el que estamos participando de manera presencial desde casa es en el propósito de glorificar al Señor. Acerquémonos a la carta escrita por el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1 versículos 3 al 6. Dice así la palabra del Señor: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos y por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Señor, este día es un día para alabarte y alabarte por la obra de salvación que has obrado en nosotros, oh Padre, a través de tu Hijo Jesucristo, y que sellas en nosotros por tu Espíritu, como lo va a expresar el apóstol Pablo más adelante. Gracias, Señor, por esta oportunidad de honrarte. Recibe la expresión de adoración que tributamos a ti, que solo tu nombre sea exaltado en este culto. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Venimos a exaltar tu nombre, oh Señor, en este nuevo día. Gracias por tus maravillas. Aquí proclamamos tu nombre, Señor, y decimos: sí, Señor, con todo el corazón. Jesús, amado de mi alma, Jesús, jamás te dejaré.
aplauso para nuestro Rey Redentor. ¡Aleluya! Y dilo con nosotros, allí en casa, Él es grande. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor, y toda la
te rinde adoración. Es grande. Honrar y alabar al Señor es parte de la razón de nuestra existencia. Es nuestra razón de existir. La razón por la cual el Señor ha obrado entre nosotros la salvación. Por eso el apóstol Pablo inicia diciendo en la lectura de Efesios que hacíamos: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha salvado en Cristo, en Jesús, en el amado, nos ha salvado y nos ha sellado por su Espíritu como propiedad de Él. ¿Y cuál ha sido el propósito? Observe lo que dice el versículo 6: para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. La razón de nuestra salvación es para la gloria de Dios, para exaltar al Señor. De manera que en todo lo que hacemos, pensamos, somos, guardamos en el corazón, las intenciones del corazón, todo debería glorificar al Señor y debe glorificar a Dios. De tal forma que este momento en el que vamos a participar a través de nuestros diezmos y ofrendas constituyan también una manera de honrarlo, glorificarlo, exaltarlo solo a Él. También la participación en la canasta de amor, contagiándonos de la alegría de dar, aquello de lo cual todos debemos contagiarnos, de participar de la alegría de dar en la canasta de amor y así aportar a una familia necesitada. Oremos al Señor para que bendiga estos diezmos y ofrendas que son usados para el extendimiento del reino. Y oremos al Señor por esas familias que serán bendecidas a través de esta canasta de amor, que puede ser en especie o en dinero. Señor, gracias. Que solo tu nombre sea exaltado y reconocido entre nosotros. Oramos que recibas, Señor, toda la gloria y toda la honra. Padre, que esta sea una oportunidad para reconocerte, la obra que has hecho entre nosotros, tu obra de salvación, y entender que somos, vivimos, respiramos, caminamos solo para ti, Señor. Y por ende venimos, Señor, a reconocerlo a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que todo cuanto somos y tenemos es tuyo, Señor, te pertenece, es una expresión de tu gracia. Y bendice a las familias necesitadas que participarán de la canasta de amor, Señor. A las familias, Señor, que disfrutarán de ese pan en la mesa. Gracias, Señor, a esa generosidad de la iglesia. Estamos pues en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Acerquémonos para bendecir el nombre de nuestro Señor. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Vamos juntos. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Porque así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Solo así eres. Así eres tú. Así eres tú. Así Milagroso, soberano, Señor. Así eres tú, Dios de poder y de victoria, Señor. Por estos días, en los meses que ha transcurrido, mayo, junio, son meses donde la familia acostumbra a reunirse con alguna frecuencia, fruto de las varias celebraciones, algunas de ellas con una carga comercial, posiblemente en el propósito de incentivar el comercio entre nuestra sociedad, en nuestra sociedad. Pero creo que este puede ser un buen momento para meditar en algo, y es ese desafío que tenemos nosotros como iglesia, y entiéndase como iglesia, como individuos, y entiéndase también que como individuos formamos parte de una familia, de un espacio, un escenario donde compartimos y convivimos con otros. Hoy estaremos haciendo un corte en lo que ha sido la dinámica que venimos compartiendo. Hace 8 días estuvimos hablando de Pentecostés y hoy estaremos hablando de la familia. Un llamado de parte del Señor a la familia, a toda la familia. No solamente hablaremos a los cónyuges, sino a toda la familia. Y estaremos en una revisión no exhaustiva, sino que estaremos moviéndonos por la carta a los Efesios. Y miraremos otros pasajes de la Escritura donde estaremos considerando el llamado del Señor a la familia. Ese grupo primario, ese grupo tan fundante para la sociedad, pero tan amenazado hoy por tantas situaciones que vivimos. Amenazado hoy por tantos conceptos que hay hoy con relación a la familia. Y quiero compartirles unas palabras que encontré en el libro de Jorge Maldonado, que es Fundamento Bíblico Teológicos del Matrimonio y la Familia. Él es el editor del libro y cada capítulo pues son diferentes autores los que participan. En uno de los capítulos del libro encontré lo siguiente: la familia es vista como la cuna de la iglesia por ser el lugar donde cada nueva generación se inserta en la iglesia.
Por eso la familia recibe la misión de custodiar. Escuche bien. Por eso la familia recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo por la iglesia, su esposa. Y allí el autor cita a Rolando Gutiérrez Cortés, que hace una ponencia en un escenario latinoamericano en el año de 1979. Recuerden que estamos en el 2022, estamos hablando de 1979. Pero mire lo oportuno de estas palabras. Hemos de orar por cada familia cristiana en nuestro continente, para que el Señor le colme de su gracia y le tome en luz viva de su evangelio y la tome en luz viva de su evangelio en cada lugar donde tiene su esfera de influencia. Hay quienes piensan que pueden ser cristianos y testigos auténticos, descuidando la piedad familiar, pero el amor al prójimo comienza con los de la propia casa. Escuche bien. Hay quienes piensan que pueden ser cristianos y testigos auténticos, descuidando la piedad familiar, pero el amor al prójimo comienza con los de su propia casa. Allí inicia. Y me llama la atención porque es descrita la familia como la cuna de la iglesia. Y en varias oportunidades he insistido en las enseñanzas, en lo que ha sido esa reflexión a partir de la Escritura sobre la familia, y es que la formación de nuestros hijos nunca debe ser entregada, la formación cristiana nunca debe ser entregada a un tercero. Son los padres, esos mentores, esos que deben aplicarse en la enseñanza de la palabra del Señor. Y a la luz de esto que está diciendo, que tomé del libro de Jorge Maldonado, en este libro de Fundamentos Bíblico-Teológicos del Matrimonio y la Familia, donde se nos está recalcando la familia como ese espacio, ese escenario, cuna de la iglesia, y donde deben forjarse esos valores, esos principios cristianos. Mire lo que también Timothy Keller en su libro El significado del matrimonio va a afirmar muy en paralelo con lo que va, o complementario, más que paralelo, complementario a lo que va a comunicar el primer autor. No deja por ello de ser sorprendente que tras haber creado Dios al hombre dijera: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Entendiéndose por ello que todavía falta algo. Pero además de ser sorprendente el contraste con lo leído hasta aquí, suscita la siguiente cuestión: ¿cómo puede ser que Adán no estuviera en una buena condición si se hallaba en un mundo perfecto y sin duda tenía una relación perfecta con Dios? ¿Cómo podemos entender que Adán se siente incompleto cuando vive en un mundo perfecto y tiene una relación perfecta con Dios? Recuerda que estamos diciendo de que la familia es la cuna de la iglesia, es el lugar donde se forjan todos sus principios y valores, es ese espacio donde comienza a vivirse el evangelio, el amor al prójimo. Y mire lo que está diciendo este autor. Así que ahí está Adán, creado por Dios y puesto en el jardín del Edén, pero su soledad no es algo bueno. Así lo dice el Señor, así lo califica el Señor. El relato de Génesis da a entender que la muy notable capacidad humana para poder relacionarse, diseñada por Dios para beneficio nuestro, no cumplía todas sus funciones en una relación exclusivamente vertical con Dios. Ese diseño de Dios no solamente se cumpliría en ese ser humano, no solamente se cumpliría en esa relación vertical, sino que él, va a decir el autor, sino que tenía que ser complementado con una relación horizontal, o sea, con un igual, con otros seres humanos. Así que, escuche bien,
Así que no cumplía todas las funciones en una relación exclusivamente vertical con Dios, sino que tenía que ser complementada con una relación horizontal con otros seres humanos. Estamos hablando de la iglesia como, de la familia como cuna de la iglesia. Estamos hablando de la familia como el espacio donde se forman esos principios, esos valores. Pensando en un hogar cristiano, esos principios y valores cristianos, esa moralidad, esa ética, allí donde se forma esa moralidad. Y estamos mirando entonces que desde la creación el Señor está diciendo: no es bueno que el hombre esté solo. Y esto, con solo pensarlo, ya levanta en una sociedad como la nuestra, donde pensamos en ese individualismo radical que hoy prima entre nosotros, ya nos está desafiando, ya nos está desafiando. Y es ahí donde encontramos entonces cómo es que la Escritura nos ayuda a nosotros como familia a ser esa cuna de la iglesia. Nos ayuda a nosotros a hacer ese escenario donde se forman esos principios y valores. ¿Dónde y cómo? ¿Cómo es que la familia se convierte en ese espacio donde puedo complementar, puedo hallar esa relación complementaria, esa relación horizontal que es necesaria para la realización de ese ser humano? Un ser humano que vive en una comunión plena con Dios. Estamos pensando en Adán, pero que no es bueno que el hombre esté solo, pensando en la necesidad de esa relación horizontal con ese par, con esos otros seres humanos. ¿Qué es, a la luz de eso, que nos están planteando estos autores? Que nos están permitiendo mirar qué es lo que el Evangelio, qué es lo que el Antiguo Testamento, qué es lo que la Escritura nos dice sobre la familia. Veamos cómo la Escritura a nosotros nos va a proveer de unos recursos que nos van a ayudar al cumplimiento de esto. Y para eso es que nos vamos a acercar hoy a la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Y allí vamos a tratar, y aunque la carta exclusivamente no es un tratado de familia, como a veces quisiéramos que existiera en la Escritura, un tratado de familia, sí debemos reconocer que hay una porción amplia de la Escritura, allí en Efesios capítulo 5 y principios del capítulo 6, donde va a hablar de la familia, pero en su totalidad no es un tratado de familia. Pero sí podemos sacar unos principios para llegar a ese capítulo 5 y 6, que es donde encontramos todos esos modelos, o ese modelo para las relaciones de familia, ese modelo. Y lo primero que vamos a encontrar en la carta a los Efesios es ese llamado del Señor. Ya hemos hablado en otras oportunidades de la carta a los Efesios, ese llamado del Señor, Dios el Padre, lo acabamos de leer en la introducción del culto. Alabado sea el Señor Padre que nos ha salvado en Cristo Jesús. Y ahí está, nos ha sellado por su Espíritu. Importante, del versículo 3 al 13 va a narrarse eso. Versículo 14, del 3 al 14 se va a narrar esa obra del Padre en Jesús, que ahora es sellada por su Espíritu. Una vez el ser humano cree, por ese impacto del amor de Dios, tiene una respuesta el ser humano a ese Dios que lo ha amado y lo ha apartado desde antes de la fundación del mundo. Y ese ser humano que es salvado, ahora ¿cómo y qué son los recursos que tiene para dar cumplimiento a eso de lo que estuvimos hablando? La familia como cuna, la familia como un espacio para la formación, la familia como un espacio para cumplir esa necesidad y satisfacer esa necesidad de ese complementario, de esa relación horizontal que es complementaria a la relación con Dios. Y el primer recurso que encontramos es Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. A través de la gracia, y es solo por la gracia que Dios ha decidido tratar, salvar, redimir al ser humano. Solo por la gracia. La gracia es ese don inmerecido, es ese favor inmerecido de Dios para con nosotros, los seres humanos, que hemos caído. Capítulo 3 de Génesis, ese ser humano caído necesita de esa gracia
para poder disfrutar. Capítulo 1, versículo 3 al 14, nos deja ver muy bien esa gracia, cómo somos salvos por la voluntad de ese Padre que es obrada, esa voluntad que se ejecuta en la obra del Hijo y se aplica en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Y mediante esa gracia, el hombre y la mujer, así como nos lo deja ver Efesios capítulo 1, son acogidos, son aceptados por el Padre, son redimidos, son comprados. Nos lo va a decir Colosenses. Somos sacados del reino de las tinieblas y ahora pertenecemos al reino del Hijo amado. Somos aceptados, somos comprados, somos apartados para Él. Y el ser humano es llamado a vivir por esa gracia. Es llamado a vivir por esa gracia. De tal forma que el ser humano no tiene que vivir en ese trabajo y en ese propósito de comprar afecto, de mirar cómo ganarse la aceptación de Dios, cómo lograr esa aceptación de Dios. No buscamos, nuestra lucha no es mirar cómo nos ganamos esa aceptación de Dios. No, entendemos que es por la gracia de Dios que hoy gozamos de esa aceptación, que hoy gozamos de esa redención, que hoy gozamos de pertenecer al reino de los cielos. De tal forma que cuando pensamos en esa gracia, el hombre y la mujer ahora se encuentran libres de darse incondicionalmente mutua aceptación y valoración. Y cuando hablo aquí hombre y mujer, no solamente estoy hablando de la pareja, estoy hablando de todo ese vínculo, de todo ese círculo, de todo ese grupo social, de la familia. Ahora por esa gracia son libres para poder darse incondicionalmente en mutua aceptación y valoración. No con esa idea egoísta que hoy caracteriza las relaciones donde estoy buscando algo que a mí me satisface. No, ya no lo busco porque ahora por la gracia de Dios he encontrado la aceptación, la valoración, el reconocimiento. He encontrado el ser apartado del reino de las tinieblas para ahora ser insertado en el reino de su Hijo amado. El hombre y la mujer se encuentran ahora libres para poder darse incondicionalmente en mutua aceptación y valoración el uno al otro. Esto es importante, ese principio de la gracia de Dios, porque hemos sido aceptados por Dios, hemos sido acogidos, hemos sido reconocidos por Dios como hijos. Es que ahora puedo acercarme al otro incondicionalmente, en una mutua aceptación. Por la gracia evitamos desarrollar relaciones posesivas y dominantes. Importante ese principio para el abordaje que vamos a tener en el capítulo 5, cuando se nos van a hablar de la dinámica de las relaciones de familia. Por la gracia evitamos desarrollar relaciones posesivas o dominantes. Porque ahora me entiendo y me comprendo a la luz de la gracia de Dios y entiendo al otro a la luz de la gracia de Dios. No necesito controlar al otro. Lo que el otro necesita es ser amado, ser aceptado, y lo puedo aceptar, lo puedo amar, lo puedo reconocer, porque he sido amado, he sido aceptado por el Señor. Y por la gracia somos libres para relacionarnos. Por la gracia ahora somos libres para relacionarnos. Ya no gozamos de alguna limitación, fruto de esa naturaleza caída que esperamos ha sido redimida, y esperamos en nosotros cada día vaya aflorando, porque así lo dice el texto. Hemos sido salvos por la gracia de Dios, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es por eso que por la gracia somos libres para relacionarnos. Ya no busco cómo absorber al otro, sino que estoy buscando cómo procuro amarlo. Cuando tengo la oportunidad de acompañar a alguna pareja en el proceso prematrimonial, siempre les insisto
en la idea que a la luz de la Escritura, y en un momento estaremos ampliando esto también en el capítulo 5, el propósito no es encontrar la persona que a mí me haga feliz, porque eso puede alcanzarse de manera temporal y ese otro ser humano, por sus limitaciones, por su debilidad, por su flaqueza, entonces en algún momento no podrá suplir ese requerimiento que tengo de felicidad, ese requerimiento que tengo para sentirme pleno. Dios es el único que puede en realidad suplir esa necesidad que tengo. Dios es el único. Al amarme, al aceptarme, al acogerme por su gracia. Lo que ahora en la relación de pareja debe darse es quién es la persona a quien yo puedo hacer feliz. ¿Quién es la persona a quien yo puedo compartir, con quien puedo compartir mi vida en el propósito de que él o ella puedan encontrar la felicidad, pueda encontrarse pleno, pueda suplir esa relación complementaria y necesaria como lo mencionábamos al comienzo? Por eso la gracia se convierte en un recurso, porque ya no busco cómo explotar al otro a mi favor, sino que estoy, fruto de que ahora he sido aceptado y vivo en esa aceptación en Cristo, ahora busco cómo yo como hombre puedo bendecir a mi esposa y en el caso de la esposa puede bendecir a su esposo. El segundo recurso que observamos, no en el orden en como están expresados en la carta a los Efesios, porque son unos recursos que encontramos extendidos alrededor de toda la carta, de los 6 capítulos de la carta, es la palabra. Y es Pablo en el capítulo 2, en el segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 16 va a decirnos con relación a la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La pareja y la familia. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. El propósito, esa palabra que ha sido inspirada tiene un propósito. Y es así como la pareja, la familia es llamada a apreciar el valor que tiene la revelación de Dios hoy. Una revelación que está consignada en la palabra de Dios. Una revelación que nos ha sido dada en la Escritura. En el Deuteronomio, en esa oración o en esa instrucción que hace Moisés o que da Moisés al pueblo, en esa última palabra que tiene. Y cuando pienso en última palabra estoy pensando en todo el libro de Deuteronomio. Él les va a hablar en Deuteronomio capítulo 6. Le va a decir: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino. ¿Se da cuenta? La manera en cómo el libro de Deuteronomio, Moisés, en esa última palabra, en ese testamento que está entregando, lo que le está insistiendo es la necesidad de instruir a los hijos en el amor, en la palabra de Dios, en el amor a Dios. Un amor a Dios que va iluminado y dirigido por esa palabra que es esa revelación de Dios. En el Deuteronomio se nos va a instruir y se instruye al pueblo a la transmisión de la palabra del Señor de generación en generación. Y si lo leyéramos completo, nos daríamos cuenta de la insistencia que hay de pasar esa palabra de generación a generación. Es más, en Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, Pablo le va a decir a Timoteo que busque hombres que sean fieles e idóneos para transmitir la palabra. Y el apóstol Pablo va a reconocer algo valiosísimo en la familia de Timoteo, y es que hay una fe no fingida, tanto en la abuela como en la mamá de Timoteo, que bien han sabido transmitir a su hijo Timoteo. Y cómo han sabido transmitir esa fe, esa fe no fingida,
esa fe sincera, ¿cómo la han sabido transmitir? Cuando revisamos toda la carta y vemos el valor que tiene la palabra allí en esa segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde aún, además de lo que ya he mencionado, el apóstol Pablo le dice, mira el depósito que te está siendo entregado para que éste lo comuniques a la siguiente generación con una particularidad. No le puedes anexar, no le puedes quitar, es suficiente esa palabra. Esa es la insistencia de Deuteronomio. Cómo el pueblo debe instruir a sus hijos, generación a generación, debe instruirla en la palabra del Señor. La palabra en manos de la pareja cumple un papel instructivo, Observe lo que dice capítulo 5, versículo 21, allí de la carta a los Efesios, que es la carta donde estamos. Recuerde que estamos pensando en la palabra como recurso dado por el Señor. Primero hablamos de la gracia. Dios nos ha aceptado y fruto de que nos ha aceptado hemos sido acogidos, hemos sido reconocidos, ahora somos parte del pueblo de Dios, ahora podemos nosotros aceptar, acoger, recibir al otro y solo por esa gracia lo podemos hacer. Ahora viene la palabra en esa tarea que tiene de revelarnos a Dios y en esa responsabilidad que tenemos nosotros como grupo familiar de ir transmitiendo esa palabra de generación a generación. Y es que la palabra cumple un papel de instrucción para nosotros. Nos da una pauta y una dirección acerca de cómo manejar las dinámicas de relación. Observe Efesios capítulo 5, versículo 21, como punto de partida para la dinámica de la relación de familia. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. En la palabra vemos un recurso de carácter preventivo para intervenir en la relación y regularla. En una época donde las relaciones parecen más un pulso entre unos y otros, padres e hijos, hijos y padres, esposo y esposa, allí en un pulso a ver quién gana ese pulso entre hermanos. La Escritura encabeza cómo deben darse esas relaciones al interior de ese grupo familiar y lo va a encabezar con este instructivo: debemos someternos los unos a los otros en Cristo. De tal manera que esa palabra, que es la revelación de Dios y que tenemos la responsabilidad de comunicarla generación a generación, nos ofrece a nosotros un papel de dirección en cómo administrar las relaciones. Tiene un carácter preventivo para intervenir en la relación, regular la relación. Con ese recurso la pareja y la familia cobran perspectiva, enfrentan la crisis, regulan su interrelación y se proyectan al futuro. Ustedes como grupo familiar quisieran encontrar la pauta para la construcción de sus relaciones. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar las crisis como grupo familiar? ¿Cómo podemos nosotros orientar nuestras relaciones? ¿Cómo podemos proyectarnos al futuro? La palabra de Dios nos va definiendo todo eso, nos va aportando en la construcción. Observe lo que dice. Una vez inicia con eso, sométanse unos a otros, lo que le dice por ejemplo a las esposas: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. A los esposos, mire lo que les dice: esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. He leído los versículos 22 en el caso de las esposas, 25 y 26 del capítulo 5 de la carta a los Efesios, para hablar de los esposos. A los hijos, mire lo que le dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida sobre la tierra. Se da cuenta cómo la Escritura va dando ese aporte y va dando esa dirección a ese grupo que hoy se encuentra perdido frente a tantas opiniones y conceptos. Tantos que hoy pretenden regular
tantas regulaciones que hoy pretenden dársele a la familia. Aquí tenemos al diseñador, al creador, al sustentador. Aquí tenemos al Salvador dándole la instrucción para la administración de la familia. ¿Cómo debemos manejar las relaciones? Mire lo que le dice a los padres. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Complementemos esto con lo que dice el apóstol Pablo también en Colosenses 3:21. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. ¿Se da cuenta cómo eso convierte esa palabra en toda una dirección de cómo va ayudándonos a enfrentar la crisis, cómo nos ayuda a regular esas relaciones, a cómo nos ayuda en esa proyección de vida? Si comparamos a la familia con una construcción junto con el apóstol Pablo está pensando en la iglesia cuando escribe la carta a los Efesios. Pero recuerde lo que inicié diciendo, la cuna de la iglesia es la familia. ¿Y por qué? Aunque en el siglo XXI la familia ha ido perdiendo protagonismo, y es precisamente la pérdida de ese protagonismo de la familia en la edificación, en la enseñanza, en la comunicación de principios, lo que tiene a la sociedad en una crisis. Porque la familia ha delegado esa responsabilidad en terceros, en el Estado, en la niñera, en los medios de comunicación, en la iglesia. A todos esos terceros le hemos delegado la tarea. Posiblemente en la idea de la necesidad laboral que hay hoy de que padre y madre deben salir a laborar, pero debemos buscar estrategias, debemos buscar la manera en cómo nosotros nos vamos a dar la tarea de poder educar y formar a nuestros hijos, pero también de encontrarnos como cónyuges, como pareja, como familia. ¿Cuáles son esos espacios? Y es la Escritura la que nos va dando la pauta para la administración frente a todas esas voces que tenemos hoy. Cada una hablando desde su rincón, desde una teoría psicológica, teorías sociales, desde diversas miradas y perspectivas. Cada uno levanta su voz y pretende tener la autoridad. Es acá cuando el Señor se levanta en la Escritura para decirnos: lo que necesitamos hoy es el recurso de la palabra. Lo que necesitamos hoy es el recurso de la palabra. Y en esa construcción que está planteando el apóstol Pablo de la iglesia, recuerde, mirando la familia como la cuna de la iglesia, ya lo veíamos también en Deuteronomio capítulo 6, él dice en el capítulo 2 de Efesios: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Se da cuenta de lo que nos está planteando la Escritura? La palabra de Dios está hablando de Jesucristo, la palabra de Jesucristo está hablando de los apóstoles y los profetas. Y entiéndase aquí apóstoles y profetas como los apóstoles, esos discípulos del Señor Jesús, y esos profetas es todo ese contenido que tenemos tanto del Antiguo Testamento, donde está la revelación de Dios. Se convierte en el fundamento para la iglesia, para la construcción de la iglesia. Así se convierte entonces la palabra del Señor en el fundamento sobre el cual edificamos la familia. Por eso el segundo recurso, y no en orden de prioridad, pero el segundo recurso es la palabra. ¿Y por qué no en orden de prioridad? Porque todos tienen que ir interrelacionándose. Estos tres recursos están relacionados. Si quisiéramos escalonarlos, deberíamos decir que los cuatro están en primer lugar y no hay un escalafón dentro de estos cuatro recursos. Los recursos de la gracia y la palabra son indispensables para la familia cristiana. Gracia y palabra de Dios afectan también a la persona, dándole valor y capacitándola para realizarse, para crecer, para cada día estar asimilando y estar
proyectándonos hacia la estatura, hacia ese varón perfecto, como lo va a plantear Efesios en el capítulo 4. De manera individual y como familia. Porque recuerde que la familia es esa cuna de la iglesia. El tercer recurso, y cuando pienso en recurso no estoy pensando en una cosa para que no estemos hablando en estos términos, por sobre todo en este tercer recurso. El tercer recurso es el Espíritu Santo, y entendemos el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces no estoy hablando de una cosa, estoy hablando de la tercera persona de la Trinidad. Observe lo que dice el capítulo 5 de Efesios. Capítulo 5 de Efesios, versículos 18 al 20. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué son esas evidencias? ¿O qué es ese impacto? Anímense unos a otros, versículo 19, con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaban al Señor de todo corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se da cuenta? Al contrario, sean llenos. La mejor traducción de este texto bíblico es la traducción de la Biblia en lenguaje actual, que va a decir: permitan que el Espíritu Santo les llene. Esto está muy a la par con otra cita que tendré en un momento, donde habla de permitir que el Espíritu Santo nos llene. En el capítulo 4, versículo 30, 4:30 dice: no agravien, no contristen al Espíritu Santo. De manera que ese capítulo 5, versículo 18, habla de permitir. Nosotros no nos llenamos del Espíritu. Yo no soy el que me lleno del Espíritu, el Espíritu es el que me llena. Pero yo permito que el Espíritu de Dios me llene. Y como miembro de esa familia, necesito que el Espíritu de Dios me llene. La construcción de esta dinámica de familia, de esta construcción de esa cuna de la iglesia, necesito y requiero que el Espíritu de Dios me llene. Me llene. Y en esa medida en que me va llenando, se van dando todas estas evidencias. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones. Canten al Señor en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Y también nos va a decir ese versículo 21 de sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros. ¿Se da cuenta cuál es el impacto de una vida que está permitiendo que el Espíritu de Dios le llene? El llamado del apóstol Pablo a ser llenos, a dejar que el Espíritu de Dios nos controle. Eso está muy acorde con lo que hemos visto por allá en Gálatas, porque hemos estado hablando de una iglesia sana y acabamos de pasar de que una iglesia sana cuida. Y si estamos pensando que la familia es esa cuna de la iglesia, entonces en la iglesia, en la familia también debemos vivir esa dinámica. Y este principio o este mandato del Señor, por ejemplo en Gálatas capítulo 5, no es solo para algunos creyentes que están en la iglesia o los creyentes cuando estamos en la iglesia, es para los creyentes en todo lugar. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, así les digo, vivan por el Espíritu. Y una vez vivimos por el Espíritu, va a decir, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. El Espíritu de Dios va a aflorar en nosotros y va a hacer que en nosotros crezca algo que se llama el fruto. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente está permitiendo que crezca en nosotros ese carácter de Cristo. Esa presencia del Espíritu Santo presente en la vida del creyente. Y una vez presente en la vida del creyente, llenándole, ahora también presente en esas interrelaciones que hay en la familia, en la pareja, en la relación de padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos, entre tíos, entre abuelos. Esa relación, Dios, el Espíritu presente allí, va a traer como resultado que crezca el fruto del Espíritu en nosotros. Crezca el fruto del Espíritu. Y una vez garantizado ese fruto del Espíritu,
por esa presencia del Espíritu que nosotros estamos permitiendo que nos llene, va a permitirnos a nosotros crecer en esos principios y valores que necesitamos como sociedad y que están escaseando en nuestras relaciones, que están escaseando en esas dinámicas de familia hoy. ¿O acaso la fidelidad no es algo que escasea hoy en la sociedad? La fidelidad entre los cónyuges, la fidelidad y la lealtad entre los hijos a los padres, de los padres a los hijos, entre los hermanos, la lealtad y la fidelidad que se deben el cónyuge, el esposo y la esposa, la compasión, cuando venimos al altar decimos hasta que la muerte nos separe, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, con tanta facilidad que hoy es desechado, se desechan todas esas promesas que pronunciamos cuando venimos acá frente a la congregación para comprometernos el uno con el otro. Una vez el Espíritu de Dios viene a llenarnos, aflora en nosotros, garantiza en nosotros ese fruto que irá cada vez madurando en la vida y así en las relaciones unos con otros. De tal forma que la fidelidad, la compasión, la generosidad en una sociedad catalogada por el egoísmo, por una vida centrada en mí. Ahora estamos hablando de la generosidad, la aceptación, una sociedad en la que estoy buscando cada día ser aceptado y ser reconocido y ser valorado. Ahora se revierten los papeles, ahora soy yo quien acepta al otro, reconoce al otro, valora al otro. ¿Y por qué podemos hacerlo? Por ese primer recurso, porque nos hemos visto y nos vemos aceptados, reconocidos, adoptados por el Señor, por el Padre en Cristo Jesús y sellados por su Espíritu. Cómo va permeando esa presencia y ese fruto del Espíritu que va manifestándose en ese carácter, cómo va afectando la comunicación entre la familia, cómo va a ir permitiendo una comunicación más fluida, más sana, desde una mirada de respeto, desde el respeto, desde el reconocimiento, la valoración del otro. Y la restauración. Recuerda que hablábamos en Gálatas de la necesidad de que la iglesia sea un espacio para la restauración, y usábamos en ese periodo en el que estuvimos meditando en la iglesia sana, cuida, usamos la palabra casa como un acróstico y pensábamos en casa como en ese lugar donde yo recibo, donde soy acogido, soy valorado, soy acompañado, rodeado, desafiado, exhortado. Todo eso es lo que recibo. Ese fruto del Espíritu es el que permite todo esto en nosotros. Todas estas características, estas virtudes de las relaciones de familia. Y observe cómo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, porque estamos en Efesios, me estoy saliendo en algunos momentos para citar otros textos bíblicos, pero observe cómo el llamado del Señor en la carta a los Efesios a través del apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 17, va a plantear cuál debe ser la dinámica de la vida del creyente ahora que está en Cristo, ahora que disfruta de esa salvación que está obrada por Dios el Padre en Cristo Jesús, y una salvación que ha sido sellada por la presencia del Espíritu de Dios. Solo basta con leer las primeras palabras del versículo 25, 4:25. En el versículo 17 nos va a decir: así que les digo esto, y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Nos está diciendo, ustedes son creyentes, han sido salvos por el Padre en Cristo Jesús y sellados por su Espíritu, no para que vivan como los demás. Mire el versículo 25 como inicia. Por lo tanto, inicia a hablar de qué es lo que hay que dejar, la mentira, y de qué debe vestirse ahora, de la verdad. Versículo 26, si se enojan no pequen. Versículo 28, el que roba, que no robe más.
Versículo 29, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Si se da cuenta cómo permitir que el Espíritu de Dios nos llene, nos controle, nos dirija, nos encamine, va cambiando mi vida y así va cambiando mis relaciones. Es que el impacto de la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas tiene un efecto sobre las relaciones sociales, tiene un efecto sobre ese grupo primario, tiene un efecto sobre lo que hemos denominado la cuna de la iglesia, tiene un efecto sobre aquello que hemos descrito como ese principio donde surge la iglesia, donde se da la iglesia. Y entiende esa iglesia no como este recinto, sino como la comunidad de los creyentes. Entiéndase que es la familia donde se forman esos principios y esos valores cristianos. ¿A partir de qué? A partir de ese compartir el evangelio, la palabra, donde se nos anuncia la gracia, donde una vez creemos en esa salvación en Cristo Jesús, somos sellados por su Espíritu. Estamos hablando de los 3 recursos: gracia, palabra, Espíritu. ¿Y si se da cuenta cómo va cambiando toda la dinámica a partir de Cristo? ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo nos va afectando y transformando? Mire, por ejemplo, el versículo 31, abandonen toda amargura. Versículo 32, más bien sean bondadosos y compasivos, perdónense mutuamente. Es importante resaltar aquí lo que dice el versículo 30 del capítulo 4 de Efesios. No agravien, ya lo habíamos leído, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Permitir que el Espíritu Santo nos llene. Eso es lo que facilita el crecimiento y el goce, el disfrute de las relaciones y las dinámicas de familia. Es lo que nos permite a nosotros disfrutar de esas dinámicas de familia. Se da cuenta cómo todo esto de lo que hemos venido hablando, de lo que hablábamos hace 8 días, pensando en el Pentecostés, en la presencia del Espíritu de Dios entre nosotros, también está vinculado con esto de la construcción de la familia. Y hay un cuarto recurso, me parece precioso ese cuarto recurso. Insisto, no están puestos en orden de prioridad, todos se interrelacionan: la gracia de Dios, la palabra como revelación de Dios, de la voluntad de Dios. Importante resaltar eso, la palabra como revelación de Dios. No hay otro lugar donde repose la revelación de Dios, la dirección de Dios para nosotros. Tercero, el Espíritu Santo. Y cuarto, la iglesia. Ese precioso recurso de la iglesia, de la comunidad, hemos venido hablando de ella por estos días, ampliando desde una iglesia sana adora, una iglesia sana enseña, una iglesia sana cuida. Si queremos ampliar esto de la iglesia como recurso, les invito para que observemos todo lo que ha sido y recapitulemos todo lo que ha sido la enseñanza del Señor a lo largo de estos últimos domingos. Venimos con esto más o menos desde febrero, creo desde febrero venimos meditando, teniendo un acercamiento a la Escritura en la contemplación de lo que es una iglesia sana, bajo esos conceptos. Adora, una iglesia sana enseña, una iglesia sana cuida, y terminaremos con una iglesia sana evangeliza. La iglesia es ese recurso, es esa familia de Dios, así lo va a resaltar. Como familia de Dios es en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, la iglesia es llamada familia de Dios en el versículo 19. Observe lo que dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa pequeña familia está insertada en una gran familia y es la iglesia. ¿Por qué es tan importante pensar en que ese pequeño círculo que puede estar integrado por una pareja, puede estar integrado, ese grupo familiar primario, está integrado por una pareja y un hijo, o una madre cabeza de hogar y su hijo, o un padre cabeza de hogar y sus hijos? ¿Están integrados de esa forma?
Qué importante para ese grupo sentirse hoy vinculado a una gran familia. En una época en la que han comenzado a perderse los vínculos con la familia extensa. En una época donde han comenzado a recortarse los vínculos con la familia extensa por varias razones, algunas sociales, algunas fracturas de relaciones, por la muerte de los padres, o porque las familias hoy son muy pequeñas y como son tan pequeñas, son familias de 2 hermanos, a veces viven en una ciudad el uno, el otro vive en otra ciudad, el distanciamiento no les permite un acompañamiento muy cercano, permanente, constante. Qué importante ver la iglesia como ese espacio, como esa familia extendida, donde andamos hoy perdiendo los vínculos de esa familia extendida. Dicen algunos autores que parte de la crisis de la familia hoy en día se debe a la pérdida de esos vínculos con la familia extendida. Algunos especialistas en familia atribuyen a parte de la crisis de la familia hoy en día a esa pérdida de los vínculos. Y la iglesia nos ofrece ese espacio, es esa familia extendida que no tenemos, porque o han partido nuestros familiares, o no están cerca, o las relaciones por alguna razón se han fracturado. Ahí está la iglesia, como esa parte que nos aporta, que nos enriquece, nos ayuda. Esa pérdida de esos vínculos en esa red llamada familia extendida, nos va a nosotros debilitando, y el regalo por la gracia de Dios que es la iglesia nos va enriqueciendo. Mientras nos debilita el rompimiento y la pérdida de los vínculos con la familia extendida, ahora la iglesia nos enriquece emocional, psicológica, social, espiritualmente, nos enriquece. Nos ubica a nosotros, la familia es ubicada dentro del cuerpo de Cristo, la pareja, la familia, ahora tiene acceso a personas con otros dones, ya lo veíamos cuando hablábamos de Cuida, una iglesia sana Cuida, tiene acceso a otras personas con otros dones, que nos pueden apoyar, nos pueden acompañar, nos pueden acoger, personas con discernimiento, consolación, consejo, personas mayores en ese peregrinar con el Señor, programas de enriquecimiento, programas de grupos pares que nos van ayudando a nosotros a cada día ir crecer. Es una oportunidad de servirnos unos a otros y desarrollar ese aprecio los unos por los otros. Ese es el regalo del Señor para la iglesia hoy. Es el regalo del Señor para la iglesia hoy. Efesios capítulo 4, hablándonos de esa dinámica y de cómo esa familia extendida, enriquecida con esos dones, nos va aportando a nosotros, nos va a decir y nos va a hablar en términos de la dinámica de la iglesia. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de acá para allá por todo viento de enseñanza, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Se da cuenta el valor de la iglesia como recurso para convertirnos, hacer de la iglesia esa cuna de la familia, esa cuna de la iglesia? Esa oportunidad que nos brinda y ese recurso llamado iglesia que nos da el Señor para poder cumplir esa tarea de formar a nuestros hijos en esos principios cristianos, en esa fe cristiana. La iglesia nunca le quita la responsabilidad y debe quitarle la responsabilidad a los padres,
Pero la iglesia es el espacio para que los padres encuentren el apoyo, el acompañamiento, donde los adolescentes, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos encuentran el acompañamiento necesario para ese crecimiento. La iglesia se presenta como un recurso valioso para todos cuantos asistimos a la iglesia. Para los casados, para los solteros, para las viudas, para los divorciados, para las familias incompletas, para las familias que están reconstituidas. Para todos se encuentra la iglesia. Está abierta y están abiertas las puertas de la iglesia para que esa gran familia, aquellos que por alguna razón se sienten desvinculados de su familia primaria, ahora tienen esa gran familia donde nos acompañamos y nos rodeamos. La iglesia es el lugar donde se encuentra aceptación. ¿Y por qué? Por esa gracia de Dios, que es el primer recurso del cual hablábamos. Sanidad, apoyo para encarar las situaciones difíciles que se nos vienen en nuestro peregrinar. La iglesia es el lugar donde encontramos todo esto. La iglesia es esa comunidad. Hay una expresión que quiero retomar de un autor que habla sobre familia, y es Jorge Atienza, y él habla: la iglesia es esa comunidad terapéutica que debe ofrecer la oportunidad de interactuar saludablemente y evitar la marginación del resto de la sociedad. Esa es la iglesia. La iglesia tiene que ser ese espacio donde nos acogemos, donde formamos, y no perdamos de vista que estamos pensando en la familia, pero estamos ahora valorando la iglesia como recurso para la formación de la pareja y la familia. Ante la crisis que vive la familia hoy, no solo en Colombia, en el mundo, ante la crisis que vive el individuo, de la formación de nuestros pequeños, con tantas tensiones que hay en la formación de esos pequeños que están bajo nuestra responsabilidad, se hace necesario que la iglesia se detenga en su peregrinar, en su acelerado peregrinar, en ese deseo de alcanzar grandes números, de tener grandes multitudes de asistentes, y pensar qué es lo que estamos haciendo para la edificación de la familia, la consolidación de las relaciones de pareja. ¿Qué estamos haciendo para la consolidación de las relaciones de pareja? Para el fortalecimiento de las relaciones entre los padres y los hijos. Generaciones que fruto del desarrollo tecnológico a veces se van zanjando unas tensiones entre una generación y la otra. ¿Qué estamos haciendo en el apoyo a las mujeres y hombres que hoy son cabeza de hogar? Sea porque fruto de un divorcio o sea fruto de un fallecimiento de alguno de los cónyuges. Frente a la realidad de las familias reconstituidas, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué es la tarea de la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? No puede la iglesia, en la tarea de proclamar el evangelio, olvidar la realidad social de los discípulos que el Señor, por su gracia, añade a la iglesia. Y estas son tus necesidades y mis necesidades, porque nosotros somos la iglesia y estamos llamados a trabajar por la edificación de la familia, y todos estamos insertados en una, y esta es la gran familia de Dios. Que Dios nos ayude en esta tarea de edificar la iglesia, y entienda esa iglesia también como esa familia cuna de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo para la edificación de la iglesia? Le invito para que incline su rostro y oremos al Señor. Dios, gracias por tu palabra y el llamado que nos haces hoy a revisar la familia a la luz de tu palabra, identificar los recursos para la edificación de la familia, Señor. En un tiempo, Señor, en el que estamos viviendo una fuerte crisis de la familia, hoy se nos hace un llamado, Señor,
a detenernos a pensar en la necesidad de la edificación de la familia y cómo tú nos has dado todos los recursos necesarios para la consolidación, edificación, fortalecimiento de la familia. Estamos en tus manos, Señor, en tus preciosas manos. Que tu gracia, amor y misericordia sea sobre todos nosotros. Ayúdanos y ayúdanos como iglesia, como individuos, como grupos de familia y como la gran familia que es la iglesia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es una de esas meditaciones, predicaciones, exposiciones de la palabra donde tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer a la luz del llamado del Señor. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer como grupo familiar? ¿Qué voy a hacer como individuo? ¿Qué es el llamado de Dios para ti? ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que debes replantear y qué es lo que hoy debes acoger? ¿Qué es lo que debes sumar? Si estás allí en casa con tu familia, siéntate con ellos y revisa cómo se están reconociendo y valorando esos recursos para la formación de la familia. Y aquí en la iglesia, que esta sea la oportunidad para revisarnos qué estamos haciendo para el fortalecimiento de la familia a través de estos recursos que nos ha dado Dios. Los recursos que necesitamos son suficientes, los recursos de Dios son suficientes. Los recursos que Dios nos ha dado son suficientes para el fortalecimiento, la edificación, construcción de la familia. Que Dios en su gracia nos ayude. Recuerda, no se levante allí de su puesto sin primero compartir con los suyos un café y que ha sido ese llamado del Señor. Muchas bendiciones y recuerde que nuestras iglesias están abiertas para que de manera presencial estemos participando. Un abrazo para todos y bendiciones. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo.